Hola muchachos, en la clase de hoy vamos a continuar trabajando con los sistemas numéricos. En la clase pasada veíamos los números naturales, los números enteros y los números racionales. En la clase de hoy vamos a entrar a trabajar con los números irracionales. Entonces lo que nos interesa por ahora es poder distinguir un número racional de un número irracional. Entonces, ¿pero qué son los números irracionales? Pues así suena redundante, podemos decir que los números irracionales son aquellos números que no son racionales. ¿Cómo así? Pues son aquellos números que no pueden ser escritos o representados de la forma P sobre Q como fraccionarios, donde P es un número entero, Q es un número natural diferente de cero. ¿Listo? Entonces, todos los números irracionales no pueden ser escritos como fraccionarios. Este conjunto de números hay varias formas de representarlos o de nombrarlos. Algunos autores denotan el conjunto de números irracionales como una I doble y mayúscula, que es como nosotros los vamos a representar en este curso. Cuando veamos la I doble mayúscula, nos vamos a referir a los números irracionales. Otros autores lo representan mediante una Q asterisco y otros mediante una Q complemento. Entonces, cualquiera de esas notaciones es válida, sin embargo, en el curso vamos a trabajar con la I doble. Bueno, dentro de los muchos números irracionales que podemos encontrar, es decir, números que no pueden ser escritos como fraccionarios de la forma P sobre Q, encontramos el número pi, que muchas veces pensamos que es 3.1416, pero en realidad el número pi tiene muchos decimales y no se repite ninguno de esos decimales periódicamente. El número Euler, que muchas veces aproximamos a 2.71, pero tampoco es el número 2.71. El 2.71 es una aproximación de lo que en realidad es el número Euler. La raíz de 2, la raíz de 3, la raíz de 5, raíz de 7. Bueno, y encontramos muchos otros, no solo positivos, sino también negativos. Es decir, si tenemos que pi es un número irracional, menos pi también va a ser un número irracional. Si Euler es un número irracional, menos Euler también es un número irracional. Si raíz de 2 es un número irracional, menos raíz de 2 también es un número irracional. Y así sucesivamente también tenemos muchos números negativos que son irracionales. Entonces, si pensamos que hay una cantidad infinita de números racionales, también va a haber una cantidad infinita de números irracionales. ¿Qué es lo que sucede? Estos números irracionales surgieron a partir de la creación de una recta que se suponía que estaba llena de números y que todos los números que aparecían en esa recta eran números racionales, es decir, números que podían ser escritos como fraccionarios. Sin embargo, se dieron cuenta que existían unos huecos dentro de esa recta. ¿Cómo se dieron cuenta de ello? Con el teorema de Pitágoras. Cuando se dieron a la tarea de querer hallar la hipotenusa de un triángulo rectángulo que tenía por lados las medidas de sus lados, digamos que son esta, que mide 1, este lado mide 1 y de altura 1, y quisieron hallar su hipotenusa, la distancia de este vértice de aquí a este vértice de aquí. Entonces, cuando lo hicieron por el teorema de Pitágoras, sabemos por el teorema de Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado
es igual a la suma de los catetos al cuadrado. En este caso sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y nos daba que la hipotenusa era la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Porque teníamos hipotenusa al cuadrado. Entonces, para hallar la hipotenusa, pues le sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Y con esto nos damos cuenta que la hipotenusa es igual a 1 al cuadrado es 1 más 1 al cuadrado es 1, 1 más 1 sería 2. Se dieron cuenta que este número, raíz de 2, no podía ser escrito de la forma P sobre Q. Entonces, ¿qué pasó? Se dieron cuenta que habían, así como raíz de 2, una infinidad de números que no podían ser escritos de la forma P sobre Q. Y que esos números también podían ser ubicados en la recta real. ¿Cómo se ubicaría un número en la recta real? Si sabemos que esta hipotenusa de aquí, esta de aquí, mide raíz de 2. Entonces lo que hacemos es tomar una regla tomando esa misma distancia que hay desde este vértice hasta este vértice y la bajamos de tal manera que esa misma distancia se ubique en la recta real. Entonces digamos que nos dio por aquí. Si bajamos esta recta que tenemos acá, esta hipotenusa, la bajamos hasta la recta real y la ubicamos en donde quedó el número que nos da es raíz de 2. ¿Listo? Y así se pueden ubicar muchos otros números irracionales en la recta. Listo. Entonces, muchos números, así como racionales, se encontraron que eran irracionales, una infinidad de números que eran irracionales. Entonces, lo que se preguntaron era, bueno, ¿y será que esos números al operarlos vuelve a ser como los números racionales? Es decir, cuando yo sumaba dos números racionales me daba un número racional. Cuando yo restaba dos números racionales me daba un racional. Multiplicar dos fraccionarios me daba fraccionario. Dividir dos fraccionarios me daba fraccionario. ¿Será que en los irracionales pasa lo mismo? Si yo sumo dos irracionales me da un irracional. Si los resto, si los multiplico, si los divido. Pero para todo ello se encontraron que no, que este conjunto no funcionaba tan bien como los racionales. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo sumo menos raíz de 2 más el número raíz de 2, me puedo dar cuenta que el resultado de esto es 0. Menos raíz de 2 más raíz de 2 es 0. Entonces, este 0 es un número racional. ¿Qué pasó? Sumé dos números que eran irracionales y el resultado me dio un número que es racional. Lo que no pasaba con los racionales, yo sumo dos racionales y siempre me da racional. Con los irracionales no. A veces sumo dos irracionales y vean ustedes que el resultado me puede dar un número racional. Obviamente este mismo ejemplo nos sirve para la resta si invertimos los sumandos. Raíz de 2 menos raíz de 2 me da 0, que es racional. Entonces, no siempre que yo sume o reste números irracionales, el resultado va a ser irracional. Es posible que me dé un número racional. También, por ejemplo, si hacemos la operación de la división Euler sobre Euler, Euler es un número racional. Y si divido Euler entre Euler me da 1. Euler es un número irracional. Y si divido Euler entre Euler me da 1, que es un número racional. Entonces, al dividir dos números irracionales, el resultado no siempre es irracional. A veces me da un número racional. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con la multiplicación? ¿Qué pasa si multiplico, por ejemplo,
raíz de 2 por raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2, por propiedades de la radicación, puedo escribir solo una raíz porque estoy multiplicando y escribo dentro de la raíz la multiplicación de los números. 2 por 2 me da 4 y la raíz de 4 es igual a 2, que también es un número racional. Entonces, con eso nos damos cuenta que no siempre al operar números irracionales me da como resultado un irracional. Es posible que el resultado sea un número racional. Entonces, ¿qué pasó? Que estos irracionales no funcionaron tan bien como los racionales. Sin embargo, pues son otros números que debemos considerar dentro de la recta. ¿Listo? Entonces, nos damos cuenta que esa recta está llena tanto de números racionales como de números irracionales. En un momentico seguimos hablando de esa recta, pero voy a comentar ahora qué pasa o cómo hacemos mejor para diferenciar un número racional de un número irracional. Un número racional de un número irracional. ¿Cómo los diferenciamos? Entonces, para eso vamos a hablar un poquitico de los números decimales. Entonces, un número decimal es un número que es escrito de la forma n, A1, A2, A3, A4, bueno, etcétera, donde n siempre tiene que ser un número entero, siempre tiene que ser entero. No puede ser en un fraccionario ni nada que se les parezca. Tiene que ser un número entero. Y los números A1, A2, A3, esos son numeritos, todos son numeritos. A4, bueno, y si siguen más, todos los que hayan, pero todos esos tienen que ser números naturales, considerando dentro de los números naturales el 0. Es decir, esos números pueden ser 1, 0, 0, 1, 2, 3, bueno, los números que sean, pero que sean naturales. Por ejemplo, el menos 3,52, 64, 37, 82 y puntos suspensivos que nos indican que hay muchos más hacia atrás. Entonces, ¿por qué este es un número decimal? Porque si vemos lo que hay antes de la coma es menos 3, que es un número entero, y después de la coma hay números que son naturales, el 5, el 2, el 6, el 4, el 3, el 7, el 8, el 2, y todos los que siguen ahí son números naturales. Otro ejemplo podría ser 0,85555 puntos suspensivos, de ahí para atrás hay más números. Este es un número decimal también. Antes de la coma encontramos el 0, que es un número entero, y después de la coma encontramos el 8 y el 5, 5, 5, 5. Esos puntos suspensivos me dan a entender que de ahí en adelante sigue 5, 5, 5, 5, que es un número natural. ¿Listo? Otro ejemplo podría ser menos 1521, 07, 85, 42, 23, bueno, puntos suspensivos. Eso también es un número decimal. El 3,71000 puntos suspensivos. Listo, también es un número decimal. Podríamos decir el 4,000 puntos suspensivos. ¿Listo? Bueno, entonces todos estos son números que son números decimales. Antes de la coma encontramos un entero, después de la coma encontramos números naturales, incluyendo pues dentro de los naturales el número 0. ¿Qué sucede?
Sucede que todos los números racionales o irracionales siempre pueden ser escritos como números decimales. Por ejemplo, si nosotros, voy a hacer un paréntesis acá, si nosotros tenemos el 1/2, este número es, haciendo la división, 0,50000. Entonces, ese es un número decimal. Entonces, la idea es que siempre que nosotros tengamos un número decimal, podamos hacer la diferencia entre si es racional o es irracional. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Con la siguiente clasificación. Vamos a ver los ejemplos que les acabo de escribir acá de números decimales y les voy a explicar algunas cosas. Vamos con el primer ejemplo. Entonces, este es el primer ejemplo de número decimal que les daba. Y entonces, notemos algo en especial de este número decimal. Vamos a ver la parte decimal. Cuando yo hablo de la parte decimal, hablo de la parte que hay después de la coma. Entonces, les decía que esos puntos suspensivos quieren decir que sigue. Entonces, si vemos la parte decimal de este número, no vemos nada en especial, solo que son infinitos números. No hay ninguno que se me repita en su parte decimal, que se me repita infinitamente de forma periódica, porque si vemos tenemos 5, 2, 6, 4, 3, 7, 8, 2. No vemos como una tendencia de un número que se esté repitiendo en esa parte decimal. Vamos a analizar el segundo ejemplo que les di para ver algo. Entonces, vemos nuevamente en este número su parte decimal. En este, al ver su parte decimal, observamos que hay un número que se está repitiendo periódicamente, que es el número 5. Si vemos, su parte decimal empieza con 8, pero después sigue 5, 5, 5, 5, y esos puntos suspensivos indican que se me está repitiendo infinitamente el 5. Cuando eso sucede, no es necesario que escribamos 5, 5, 5, 5, 5, sino que vamos a encontrar una forma simplificada de escribirlo y es como 0,8 y el 5 que se me repite solo lo escribo una vez y encima del 5 hago una lineecita. Cuando vea entonces esta lineecita, ahí mismo voy a entender que de allí en adelante se me va a repetir el número 5. Y si yo veo que ese número decimal tiene una parte que se repite en su parte decimal, entonces vamos a decir que ese número es un número periódico. ¿Por qué periódico? Porque en su parte decimal vemos un número que se repite, que en este caso es el 5. ¿Listo? Vamos al siguiente ejemplo. Entonces, en este otro ejemplo, observamos su parte decimal nuevamente y vemos que en su parte decimal está 0, 7, 8, 5, 4, 2, 2, 3 puntos suspensivos. Observamos que en este no hay ningún número que se me repita. Entonces, como no hay ningún número que se me esté repitiendo en esa parte decimal, entonces decimos que este número decimal es no periódico. Y observamos que en el primer ejemplo que les di, también no hay nada que se repita y por eso lo vamos a llamar también no periódico. Es un número decimal no periódico. Vamos con el cuarto ejemplo. En el cuarto ejemplo miramos la parte decimal y efectivamente aquí sí notamos que hay algo que se me está repitiendo y es el número 0.
Entonces, como tiene una parte que se repite en su parte decimal, decimos que es un número periódico, pero como es un número periódico, entonces lo escribimos como número periódico. ¿Cómo sería? Sería 3.71, escribimos el 0 y encima del 0, que es lo que se repite, pues vamos a escribir la lineecita que indica que ese es el periodo, es el número que se repite. Entonces, el periodo de este número es 0. Obviamente estoy hablando de un número periódico. Y hay algo más especial en este número, y es que cuando el periodo es 0, no es necesario escribir el periodo, sino que simplemente se escribe 3.71. Entonces, cuando nosotros decimos 3.71, ahí mismo entendemos que de ahí para atrás hay un periodo que es el 0, ¿listo? Pero ya no tenemos que escribir ese periodo ni tenemos que escribir los puntos suspensivos. Solamente escribimos el 3.71. Y cuando eso pasa, como yo lo puedo escribir solo como 3.71, puedo decir que ese número es periódico finito. Cuando el periodo es 0, se dice que es un número periódico finito. Y cuando el periodo es diferente de 0, es un número periódico infinito. Por ejemplo, en el segundo número que habíamos escrito sería un número periódico infinito, porque su periodo no es 0, su periodo es 5. ¿Listo? En el cuarto ejemplo es un número periódico finito porque su periodo es 0. El quinto ejemplo. Encontramos el 4,0 puntos suspensivos. Entonces, por ser de esa forma, lo podemos escribir simplemente como 4, porque ya sabemos, bueno, aquí podríamos hacer 2 pasos para llegar a que solo se escriba 4. Podríamos escribirlo primero como 4, como se está repitiendo el 0 después de la coma, entonces escribo 4,0 con una barra arriba que indica que el periodo es 0, pero como ya sé que el periodo 0 no es necesario, entonces esto solo se puede escribir como 4. No es necesario escribir la coma 0 porque el periodo es 0 y después de la coma no hay otra parte decimal, solo el 0. Entonces, este 4 ya sabemos que es un número que es periódico finito. ¿Listo? Bueno, entonces, otro ejemplo, podríamos decir el 7.53, 42, 42, 42. Si yo no escribiera acá puntos suspensivos, ojo, indicaría que el periodo es 0 de ahí en adelante. Pero si yo escribo puntos suspensivos acá, me da a entender que de ahí hacia adelante se repite el número 42. Entonces esto va a ser el número 7,5342 y encima del 42 escribo la rayita porque su periodo es 42. No le escribo solo la raya al 2 porque no es el 2 el que se me está repitiendo, se me está repitiendo el 42. Como su periodo es diferente de 0, entonces este número es un periódico, es un número decimal periódico infinito. Listo. Entonces, ¿para qué me sirve hacer estas clasificaciones? Estas clasificaciones me sirven, entre otras cosas, para darme cuenta si el número es racional o es irracional. Entonces, ¿cómo sé si el número es racional o irracional? Todos aquellos que me hayan dado números periódicos son racionales y los no periódicos son números irracionales. Entonces, de acuerdo a esto, podemos decir que el primer número es un número
irracional. Entonces decimos que este número pertenece al conjunto de los irracionales, porque es un número no periódico. El segundo ejemplo es un número periódico. Entonces, como es un número periódico, es un número que es racional. Y si es un número racional, lo puedo escribir de la forma P sobre Q, es decir, este número 0,855555 lo puedo escribir como un fraccionario. Eso lo habían visto, creo que con el profesor Ignacio Revelo. Entonces, voy a dejarlo allí en los apuntes para quienes quieran repasar esa parte. El tercer ejemplo, un número no periódico. Entonces, es un número que es irracional. Siguiente ejemplo, el 3.71 es periódico, por lo tanto, es un número racional. El que sigue también sería un número racional porque es periódico y el último también sería un número racional. ¿Listo? Entonces todos los números que sean periódicos van a ser racionales y pueden escribirlos de la forma P sobre Q. Como les digo, les voy a compartir los apuntes para que vean cómo llevar ese número a la forma de fraccionario. Listo, entonces, siempre que vean un periódico racional no periódico es irracional. Bueno, entonces sucede que todos esos números escritos de su forma, los racionales escritos de su forma P sobre Q o en su forma decimal y los irracionales pueden ser representados en una recta y esa recta se llama la recta de números reales. Entonces, vamos a ver ahora lo que son los números reales. Entonces, ¿cuáles son los números reales? Se presentan mediante la unión de números racionales con los números irracionales. Entonces, los números reales que estamos representando mediante una letra R doble I mayúscula no son otra cosa que la unión de los números racionales con los números irracionales. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? Como se estaba construyendo, les decía, una recta, inicialmente se creyó que esta recta estaba llena toda en su totalidad de números racionales y se dieron cuenta que no, que también habían otros números que eran los números irracionales. Entonces, para llenar es la recta, pues lo que hicieron fue unirlos, los dos conjuntos, y formar el conjunto de números reales. Entonces recuerden que si nosotros hablamos de los números reales, esos números reales pueden ser representados en una recta. Esta recta está llena de puntos, tanto de números racionales como de números irracionales. A la derecha del 0 encontramos los positivos, a la izquierda encontramos los negativos. Y dentro de cada, bueno, acá solo estoy representando algunos enteros por el momento, pero entre cada número entero, por ejemplo, entre el 0 y el 1, hay una cantidad infinita, tanto de números racionales como de números irracionales. Y todos los punticos que yo me encuentre dentro de esta recta van a pertenecer a los reales, es decir, o bien ese punto va a ubicar un número racional o va a ubicar un número irracional. Está llena, esa recta está llena de números.
racionales o irracionales. ¿Y por qué hicieron la unión? Una, para que la recta me quede completa. Y dos, para poder realizar las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división sin tener líos dentro de qué conjunto caen. Es decir, si yo opero cualquier par de puntos de esta recta, el resultado siempre va a ser otro número, que sin importar si es racional o es irracional, ya sabemos que es un número real. Si yo opero cualquier par de puntos de esta recta, el resultado va a ser un número real también. Sumo dos reales, me da otro real. Resto dos reales, me da otro real. Multiplico dos reales, me da otro real. Divido dos reales, me da otro real. Excepto cuando hago la adición entre ceros. Recuerden que en el denominador no puede estar el número 0. Bueno, pero entonces podemos hacer el resumen de lo que hemos visto de los sistemas numéricos hasta acá de la siguiente forma. Entonces, inicialmente vimos un conjunto de números que los llamamos los números naturales. Estos números me permitían únicamente hacer dos operaciones sin que me salga del conjunto. Me permitía hacer la adición y la multiplicación. Si sumaba dos naturales, me da otro natural. Si multiplicaba dos naturales, me da otro natural. Entonces, queriendo hacer la sustracción, surgió otro sistema numérico u otro conjunto de números, que era el conjunto de números enteros. Pero dentro de los números enteros también estaban los naturales, solo que le unieron otros números que eran los opuestos en signo, es decir, si tenían el 1 en los naturales, unieron también el -1, el -2, el -3, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de los enteros también están los naturales, entonces por eso voy a representar los enteros con un cajoncito, pero que dentro de ese cajoncito esté también el conjunto de números naturales, porque un número natural también es un número entero. ¿Qué permitió? Permitió en este conjunto, se permitió hacer la adición, la sustracción, la multiplicación, pero no se permitió en este conjunto hacer una división. No siempre que se dividía dos números enteros daba otro número entero. Por lo tanto, se creó un conjunto un poco más grande que dentro de ese conjunto estaban también los enteros. Todo número entero también es un número racional. Entonces, aparte de esos, se reunieron otros fraccionarios que no eran enteros y se conformó el conjunto de números racionales. Entonces, en estos racionales se pudo hacer la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. Y entonces, dentro de estos racionales también estaban los enteros. Recuerden que un entero también se puede expresar de la forma P sobre Q, es decir, si yo tengo, por ejemplo, el 2, que es un número entero, lo puedo escribir como fraccionario como 2 sobre 1. Listo. Obviamente, si un natural es entero, también tiene que ser un número racional. Entonces, los naturales son enteros y también son racionales. Listo. Hasta aquí todo marchaba muy bonito. Teníamos una recta en donde podíamos operar los números que supuestamente estaban, todos los números que supuestamente estaban en esa recta. Pero después se dieron cuenta que habían unos huecos en esa recta y esos huecos
no eran números racionales, sino que no se podían escribir de la forma P sobre Q. Entonces, ¿qué pasó con esos números? Bueno, ese conjunto lo llamaron el conjunto de los números irracionales. Y ese conjunto estaba como muy aparte porque eran totalmente diferentes a los números racionales. Sin embargo, cuando se quiso hacer operaciones con esos números irracionales, se dieron cuenta que muchas veces el resultado era un número racional. Y aparte de eso, la recta tenía una cantidad infinita también de números irracionales. Entonces, para solucionar el lío de que se tenían los dos, pero como que a la vez interactuaban estos conjuntos, entonces lo que hicieron fue hacer la unión de estos conjuntos. Se unieron los racionales con los irracionales y estos los enmarcaron en un gran conjunto que es en el que nosotros vamos a trabajar de aquí en adelante, que es el conjunto de los números reales. Entonces, la unión de los racionales con los irracionales se llamó el conjunto de números reales. Y ese conjunto ya permitía hacer adiciones, sustracciones, multiplicaciones y divisiones, sin importar si el par de números eran racionales o irracionales. Y aparte de ello, en la recta se pudo establecer que ya no quedaba ningún hueco, ya esa recta estaba completa. Entonces, este conjunto que nosotros estamos llamando el conjunto de números reales es en el cual vamos a estar trabajando de ahora en adelante las matemáticas de este curso. Bueno, entonces, en resumen, eso es lo que hemos visto de sistemas numéricos hasta acá. Bueno, entonces ahora que ya sabemos que tenemos la recta completa, vamos a trabajar un poco en esta recta. Entonces vamos a ver lo que son intervalos de números reales. Entonces, los intervalos de números reales pueden tener varias presentaciones. Entonces vamos a ver primero lo que es el intervalo abierto. Entonces, para tomar un intervalo abierto vamos a tomar, vamos a suponer dos números reales a los cuales voy a llamar a uno, lo voy a llamar A y al otro lo voy a llamar B. Entonces vamos a suponer que estos dos números son números reales, es decir, pertenecen al conjunto de números reales. Y vamos a suponer que el número A sea menor que B, que es una de las grandes propiedades de los números reales. Siempre que yo tomo dos números reales, siempre puedo compararlos. Si el uno es mayor o menor que el otro, o incluso si es igual al otro. Yo en este caso voy a suponer que el número A es menor que el número B. Recuerden que este símbolo de acá, la parte cerrada indica el número menor y la parte abierta indica el número mayor. Es decir, si lo vemos como si fuera como un ángulo, la parte cerrada va para el número menor y la parte abierta para el número mayor. Acá estoy diciendo que A es menor que B. Bueno, entonces yo estoy suponiendo que tengo dos números reales que son distintos y estoy suponiendo que A es menor que B. Y vamos a tomar el intervalo abierto en A, abierto en B. Entonces, cuando nosotros vemos paréntesis A, coma, B paréntesis, el paréntesis me está indicando que es abierto. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Esto significa
que estoy tomando todos los números X que estén entre A y B, es decir, que X sea menor que A y menor que B. Miren que al tomar el menor que B y mayor que A, menor que X, menor que B, no estoy considerando que X sea igual a A o que X sea igual a B. Estoy tomando los A menores que X, X menores que B. Es decir, supongamos que aquí tenemos la recta real y por acá tenemos el número A. Y como estoy suponiendo que es menor que B, entonces B tiene que estar a la derecha. Cuando yo estoy tomando el intervalo A, B, a lo que me estoy refiriendo es a todos los números que puedan estar entre A y B, todos los X que puedan estar entre A y B, pero sin tomar el A y tampoco tomar el B. Puedo tomar tan cerquita A como yo quiera y tan cerquita B como yo quiera, pero no tomo ni A ni tomo B. ¿Listo? Entonces son todos los números que son mayores que A, es decir, que están a la derecha de A, y menores que B, es decir, que están a la izquierda de B. Los mayores que A y los menores que B. Y esas bolitas que acabo de hacer indica que ahí hay un hueco, es decir, que no tomo el A ni tampoco tomo el B. Puedo tomar cualquier número entre A y B, pero no tomo A ni tampoco tomo B. Entonces, ¿qué es el intervalo A, B con paréntesis? O el intervalo abierto A, B. Es el conjunto de números que puedo tomar entre A y B. Por ejemplo, cuando yo tomo el intervalo 1,2, ojo, tiene que ser en orden. El número más pequeño se escribe de primero y el número más grande se escribe de segundo. Entonces me estoy refiriendo a todos los X mayores que 1, pero menores que 2. ¿Cuáles? Por ejemplo, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.9, 1.85, 43, 52 puntos suspensivos. Todos los números que estén entre 1 y 2. Ese es el intervalo abierto. Bueno, otro tipo de intervalo es el intervalo cerrado. Vamos a suponer nuevamente que tenemos A y B, que son números reales, tomando A menor que B. No puede ser que A sea igual al número B. Entonces, ¿qué va a ser el intervalo cerrado A, B? Entonces, miren que el intervalo cerrado lo voy a representar con corchete. Corchete en A, corchete en B. Entonces, es el conjunto de todos los números obviamente reales, ¿no? X tal que A sea menor o igual a X y X sea menor o igual que B. Es decir, en este caso, a diferencia del anterior, sí se puede tomar el número A y se puede tomar el número B. ¿Listo? A y B van a estar dentro de nuestro conjunto de intervalo cerrado. ¿Listo? Entonces, para que lo veamos gráficamente, supongamos que esta es nuestra recta real y que tenemos por acá el número A y por acá tenemos el número B. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hablo del intervalo A, B cerrado, estoy hablando de todos los números que están entre A y B, pero que sí puedo tomar el A y puedo tomar el B. Por eso no hago ningún hueco en A ni ningún hueco en B.
sino que los hago como un puntico llenito que indica que X sí puede ser A y también puede ser B. Entonces, ese va a ser nuestro intervalo cerrado. Todos los números que estén entre A y B, incluso puede ser el número A y puede ser el número B. Por ejemplo, si yo tomo el intervalo cerrado 7,10, estoy considerando todos los números que estén entre 7 y 10, pero incluso estoy considerando el 7 y también estoy considerando el 10. Es decir, voy a tomar todos los X tales que 7 sea menor o igual que X y X sea menor o igual que 10. ¿Qué números hay en este conjunto? Hay infinitos. Está el 7, está el 8, está el 9, está el 10, pero también está el 7.5, el 7.8, el 8.13, el 8.45, 52 puntos suspensivos. Todos los números reales que hayan entre 7 y 10, incluso puedo tomar el 7 y puedo tomar el 10. Ese es un intervalo cerrado. ¿Qué es un intervalo semiabierto o semicerrado? Pues son intervalos que son por un lado abierto y por el otro cerrado. Bueno, pero sabemos que vamos a tomar una y B en los reales, tal que A sea menor que B. El intervalo semiabierto semicerrado puede ser de la forma abierto en A, miren que hay un paréntesis en A, y cerrado en B, por eso hay un corchete en B. O puede ser cerrado en A, abierto en B. Entonces, es el conjunto de X tal que, en este caso, que A sea menor que X, menor o igual que B. Es decir, cuando tomo abierto en A, cerrado en B, son los números que son mayores que A sin tomar el A y menores o iguales que B. Es decir, puedo tomar el B. Y en este segundo caso es el conjunto de números X tal que si tomo el A es menor o igual que X, pero no puedo tomar el B. Entonces, dependiendo del caso, las representaciones serían las siguientes. Esta es nuestra recta real. Por acá está A, por acá está B. Si yo lo represento así, estoy diciendo el intervalo abierto en A y cerrado en B. Es decir, estoy tomando los números, todos los números reales que sean mayores que A, por eso está la línea hacia la derecha de A, y que sean menores o incluso puedo tomar el mismo B, por eso en B hay un puntico y en A hay una bolita. Y el otro caso que se me puede presentar es que si suponemos que esta es nuestra recta real y acá tenemos nuestro A y aquí tenemos nuestro B, sería tomar incluso el número A, todos los números que sean mayores que A y menores que B. ¿Listo? Pero puedo tomar el A y no puedo tomar el B. Es decir, este sería el intervalo cerrado en A, abierto en B. Esa es la representación. Por ejemplo, podríamos tomar el intervalo abierto en menos 10, cerrado en 7. ¿Cuál es este intervalo? Son todos los números mayores que menos 10,
Mayores que menos 10 quiere decir que no considero el menos 10. Es decir, puedo considerar hasta menos 9.99, bueno, de otros decimales, pero no puedo tomar el menos 10. Y menores o iguales a 7, es decir, que puedo tomar el 7. ¿Qué números hay allí? Infinitos, infinitos. El menos 5, el menos 4, el 0, el 3, el 1, el 4, pero también el número Euler, también el número pi, también el número menos Euler, el menos 9.9, el 6.9, pero en especial también puedo tomar el 7. Otro ejemplo, si tomo el intervalo cerrado en 4, abierto en 6, estoy tomando todos los números mayores o iguales que 4, pero menores que 6. Es decir, puedo tomar el 4, el 5, el 6 no lo puedo tomar, pero puedo tomar el 5.9, el 5.99. Ese sería el intervalo semiabierto. Bueno, y otro tipo de intervalos serían las colas a izquierda. Cuando vamos a hablar de una cola a izquierda, solo vamos a tomar, supongamos, un número A que pertenece a los números reales. ¿Listo? ¿Y qué va a ser una cola a izquierda? Va a ser el intervalo menos infinito, coma A abierto, o va a ser menos infinito, coma A cerrado. El infinito siempre se toma abierto, pero el número A siempre puede ser o abierto o puede ser cerrado. ¿Qué va a ser el intervalo menos infinito, coma A abierto? Van a ser, o es el conjunto de todos los números X, obviamente números reales, tal que X sea menor que el número A. Todos los números menores al número A. Mientras que cuando tomo el número A cerrado, va a ser el intervalo formado o el conjunto formado por todos los números X, tales que X sea menor o igual que A. Entonces, en el primero no se puede tomar A y en el segundo sí se puede tomar A. Entonces, la representación gráfica depende de si es un caso o el otro. Entonces, supongamos que esta es la recta real y por acá está el número A. Cuando yo tomo el intervalo abierto, o la cola izquierda abierta, menos infinito, coma A, lo que hago es un hueco en A que indica que no puedo tomar el A. Y hago una flecha, tiene que ser una flecha hacia la izquierda, que indique que voy a tomar todos los números que están a la izquierda del número A. Listo. Y si por aquí está y me están hablando del intervalo de cola a izquierda, pero cerrada, sería tomando un puntico en A y haciendo una flecha hacia la izquierda, que indica que puedo tomar cualquier número que sea menor o igual a A. Entonces, en el primer caso, tenemos la representación del intervalo menos infinito, coma A abierto. Ojo, el menos infinito siempre va de primero. Y este sería el menos infinito, coma A cerrado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo digo el intervalo menos infinito, coma 6 abierto, estoy tomando todos los números que sean menores que 6. Menores que 6, pero no puedo tomar el 6. Por ejemplo, el 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1.
o el menos pi o el menos Euler o el, incluso aquí está el pi, pero no puedo tomar el 6. Y el intervalo menos infinito, coma 6 cerrado, sería todos los números menores o iguales a 6. La diferencia es que aquí puedo tomar el número 6. Bueno, y de la misma forma tenemos las colas a derecha. Nuevamente, como en las colas a izquierda, solo necesitamos un número A que pertenezca a los reales y tenemos dos tipos de colas a derecha, una que sea A, más infinito tomando A abierto y otra A, más infinito tomando A cerrado. Fíjense que el más infinito siempre va abierto, es decir, siempre va con paréntesis y siempre va de segundo. Cuando ustedes ubican un intervalo, el número más pequeño siempre va de primero y el número más grande de segundo. Y si estamos hablando de colas a izquierda, el menos infinito siempre va de primero. Y en colas a derecha, el más infinito siempre va de segundo. Entonces, la diferencia entre estas dos es que en la primera no se toma el número A y en la segunda sí se puede tomar el número A. Entonces, ¿qué sería el primero? Es el conjunto de todos los números reales X tal que X sea mayor que A, pero no tomo el A, mientras que el segundo intervalo es el conjunto de todos los números reales X tal que X sea mayor o igual que A. Aquí sí puedo tomar el número A. Entonces, la representación gráfica también depende del caso, si puedo o no tomar el número A. Entonces, supongamos que acá está el número A. Cuando no tomo el número A, hago un huequito y una flecha a la derecha, y este sería el intervalo abierto en A hasta más infinito. Y si hablamos del intervalo cola derecha cerrado, entonces va a haber un puntico en A y una flechita a la derecha. Y este sería el intervalo cerrado en A hasta más infinito. ¿Listo? Por ejemplo, podríamos hablar del intervalo 10, más infinito, y esto me está refiriendo a todos los números X que sean mayores que 10. Pero no puedo tomar el 10, es decir, puedo, por ejemplo, tomar 10.1, 10.2, 10.3, 11, 12, 13, 14. De ahí en adelante, todos los números reales que hayan a partir de 10, pero no tomo el número 10. Mientras que si tomo cerrado en 10 hasta más infinito, estoy tomando todos los números mayores o iguales que 10. ¿Listo? Entonces esto sería un intervalo cola derecha cerrada. Bueno, entonces ya que vimos la recta real y los intervalos, vamos a hacer un ejemplo o algunos ejemplos donde vamos a trabajar con esos intervalos y con lo que conocemos de operaciones con conjuntos. Entonces voy a tomar por aquí algunos ejemplos. Entonces primero, el enunciado va a ser hallar el intervalo solución de, por ejemplo,
El primero, 1,7 unido con 2,10 cerrado. ¿Listo? Entonces, ese va a ser nuestro primer ejemplo. Segundo ejemplo, vamos a tomar 3 cerrado hasta 5 abierto, intersectado con 4 hasta más infinito. Listo, entonces vamos a hacer estos dos ejemplos con operaciones de conjuntos, porque a la larga los intervalos son conjuntos, entonces podemos realizar operaciones entre ellos. Entonces vamos a solucionar el primero. ¿Listo? Entonces tenemos el intervalo 1,7 abierto unido con el intervalo 2,10. Para esto tenemos que tener muy en cuenta las operaciones entre conjuntos y las tenemos que tener muy claras. Así como también debemos saber representar esas operaciones, esos intervalos. Entonces, lo primero que voy a hacer es representar esos intervalos en una sola recta real, pero con diferente color que me ayuden a diferenciarlos. Entonces voy a tomar, primero que todo, el intervalo 1,7 y lo voy a colorear o lo voy a representar de color rojo. Y el intervalo 2,10 lo voy a representar mediante color azul. Listo, entonces, el intervalo 1,7 abierto. Bueno, antes de eso voy a ubicar los números que tengo aquí. No me importa la distancia que ubique entre el uno y el otro. Lo que me interesa en este momento lo que más me interesa es ubicarlos de forma adecuada, de tal forma que pueda ver quién es mayor y quién es menor. El primer número que ubico va a ser el 1, luego encuentro el 2, luego encuentro el 7, miren que no estoy contando los cuadros exactos, sino que me estoy fijando de ubicarlos de menor a mayor. Primero está el 1, luego el 2, luego el 7 y luego el 10. Y ahora sí voy a representar en color rojo el intervalo 1,7. Entonces, ¿cómo es la representación del intervalo abierto en 1 y abierto en 7? El abierto siempre va a ser con una bolita, como un huequito. Entonces hago un huequito en 1. Y como el 7 también es abierto, hago un huequito en 7 y uno estos dos. Eso me indica que estoy tomando todos los números entre 1 y 7, pero no estoy tomando ni el 1 ni el 7. Ya representé el intervalo 1,7. Ahora vamos a representar el intervalo 2,10. Ahora, el 2 es abierto porque tiene un paréntesis, entonces un paréntesis en 2. Y el 10 es cerrado porque tiene un corchete, entonces en 10 hago un puntico. Y uno estos dos para indicar que tomo todos los números que están entre 2 y 10. Ahora sí. Voy a recordar qué es la unión de conjuntos. Entonces, recordando la teoría de unión de conjuntos, es tomar todos los números o todos los elementos que estaban en los conjuntos y formar un solo conjunto con todos esos elementos. Es decir, todos los elementos que tenían el primer conjunto rojo y tomo los elementos que tenían el conjunto azul y todos esos elementos los reúno en un solo conjunto. Entonces, cuando yo estoy viendo en intervalos al representar la unión lo que va a hacer es simplemente ver toda la parte donde tengo gráfica, no me importa el color. Entonces, para ver toda la parte donde tengo gráfica sin importarme el color, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a empezar a ver los intervalos de izquierda a derecha y voy a ver dónde me encuentro con gráfica. Entonces, de izquierda a derecha quiere decir que empiezo en 1.
Empiezo en 1, pero no tomo el 1, porque el 1 está abierto. Entonces empiezo en 1. Si miro, voy a encontrar gráfica, por acá encuentro gráfica, de hecho aquí encuentro gráfica roja y azul. Alguien dirá, y en el huequito del azul, no importa, ese es el 2, pero como el 2 estaba en el rojo, pues entonces tomo ese 2, porque lo que estoy haciendo es unir los números que estaban en el rojo con los números que estaban en el azul. En el azul no estaba el 2, pero en el rojo sí estaba, por eso sí tomo el 2. Entonces por acá encuentro gráfica, llego a 7. El 7 no está en el rojo, pero sí está en el azul. Entonces continúo hasta que encuentre gráfica. ¿Y dónde termina la gráfica? En el 10. Conclusión, ¿dónde me encontré gráfica? Me encontré gráfica desde, perdón, acá igual, me encontré gráfica desde el 1 hasta que llegué al 10. Ahora me pregunto, ¿tomo el 1 o no lo tomo? Cuando en la unión se toma un número, cuando al menos está en alguno de los conjuntos. Entonces, si el 1 está al menos en el rojo o en el azul, entonces el 1 lo tomo cerrado. Entonces, observemos que el 1 no está en el rojo porque en el rojo hay un hueco y en el azul tampoco porque la gráfica del azul empezó después del 2. Entonces, como el 1 no estaba ni en el rojo ni en el azul, en ninguno de los dos, entonces no puede estar en la unión, por eso lo sigo tomando abierto. Ahora el 10. Recuerden, sé que tomo ese número si está al menos en alguno de los dos conjuntos. Entonces, ¿el 10 está en el rojo? No, pero sí está en el azul, porque en el azul hay un punto en el 10. Entonces, eso quiere decir que el 10 estaba en el azul. Y si está en al menos uno de los conjuntos, entonces es cerrado. Esa es la definición de unión de conjuntos y gracias a esa definición de unión pude hallar este resultado. Vamos a resolver el segundo. Ojo, que el segundo ya no es unión, sino que es intersección, entonces tengo que leer el ejercicio un poco diferente. Entonces el ejercicio es cerrado en 3, abierto en 5, intersectado 4 como más infinito. La primera parte la hago igual como cuando estaba hablando de la unión. Hago mi recta real, ubico los puntos de izquierda a derecha. El más pequeño es 3. Luego estaría el 4. Luego estaría el 5 y pues el infinito no lo puedo ubicar. Entonces me quedaría allí. Bueno, entonces voy a representar con rojo el primer intervalo y mediante azul el segundo intervalo. Entonces vamos con el rojo. Tengo el intervalo cerrado en 3 y abierto en 5. Entonces, cerrado en 3, hago un puntico en 3. En 5 es abierto, entonces hago una bolita y junto los dos, indicando que tomo todos los valores que están en el centro, desde 3 hasta 5. Ahora en azul estoy tomando 4 cerrado hasta más infinito. ¿Cómo represento hasta más infinito? Hago una flecha hacia la derecha. ¿Listo? Y ese sería el intervalo desde 4 hasta más infinito. Ahora, ¿qué es la intersección? ¿Cuál es la definición de intersección de conjuntos? La definición de intersección de conjuntos es tomar los elementos que tienen en común los dos conjuntos. Los elementos que tienen en común, es decir, que estén en los dos conjuntos. Tomo los elementos que estén en los dos conjuntos. ¿Cómo veo eso gráficamente? Lo que hago es ver dónde se están cruzando la gráfica roja con la azul. Yo observo en mi dibujo que la gráfica roja con la azul se está cruzando en esta parte.
Entonces, ¿qué es esa parte? ¿Dónde empieza? Empieza en 4 y termina en 5. Ahora me pregunto si tomo el 4 y tomo el 5. Entonces empiezo con el 4. Recuerden la definición de intersección. Para que un elemento esté en la intersección, tiene que estar en los dos conjuntos, en los dos. Entonces, para que el 4 esté en la intersección, tiene que estar tanto en la roja como en la azul. Entonces, ¿el 4 está en la roja? Sí. Vemos claramente que la línea roja está pasando por 4 sin dificultades. ¿El 4 está en la azul? También, porque este punto de acá, este punto, me indica que sí está el 4 en el azul. Entonces, por eso, como está tanto en la roja como en la azul, en 4 lo tomo cerrado. Ahora miro en el 5. Tiene que estar en los dos. El 5 está en la azul. Claramente la línea azul está pasando por 5 sin dificultad. Pero en el rojo, vemos en el rojo que en el 5 hay un hueco. Ese hueco quiere decir que el 5 no está en ese intervalo. Y como no está en ese intervalo, no va a estar en la intersección, porque para que esté en la intersección, tiene que pertenecer a los dos conjuntos. Y el 5 sí pertenece al azul, pero no pertenece a la roja. Como no pertenece a la roja, entonces no está en la intersección. Por eso tomo el 5 abierto. Y recuerden que el abierto se representa mediante paréntesis. Listo. Entonces miren que aquí hemos reunido los temas vistos hasta ahorita, que son operaciones entre conjuntos y los sistemas numéricos, en este caso, los números reales. Como ejercicio, para que veamos a ver si comprendimos esto de operaciones entre conjuntos, vamos a hacer el ejemplo 1 y el ejemplo 2. Y en el taller que está en el blog ampulecio.wordpress.com, en el taller 1, hay una tablita de clasificación de números. Entonces vamos a hacer esa tablita y esas preguntas que aparecen en ese primer taller para ver si queda claro lo que son los sistemas numéricos y pues en este caso las operaciones con conjuntos. Listo. Esta es la clase del día de hoy. Espero que hayan entendido. Cualquier duda, estoy pendiente. Muchas gracias.